esta clase. Chicos, bueno, ustedes sí han visto, ¿no? Lo que son agentes físicos. ¿Cuáles son aquellos agentes físicos? La vibración, el ruido, la iluminación, las temperaturas altas, las radiaciones ionizantes y las no ionizantes. Ya, perfecto. Bueno, entonces, al hablar de las enfermedades causadas por estos agentes físicos, estamos frente a algunos factores incidentes en relación a estas afectaciones, ¿no? Vamos a hablar exclusivamente de cada uno de ellos, pero sin antes tener en cuenta de aquella, bueno, yo siempre me baso en la parte anatómica y fisiológica del cuerpo humano, como para poder ir discerniendo qué es lo que vamos a tratar y ustedes puedan entender a lo que nos referimos cuando hablamos en un caso como por ejemplo aquellas enfermedades causadas por el ruido. Sí, entonces ustedes saben cuántos decibeles normales tiene el oído humano. No, no saben. Bueno, el oído tiene de 75 a 85 decibeles normalmente por un minuto. Entonces, eso no quiere decir que en el ámbito laboral hay actividades que se cumplen en base al soporte, en este caso del ruido, o al exceso de ruido que algunos equipos o máquinas o algún trabajo que se esté realizando en dicha área o en dicha empresa va a provocar una alteración en los decibeles normales de la persona. Otra pregunta, ¿ustedes conocen el equipo para medir la audición del oído? El sonómetro no, magíster, solo en foto. Ya, perfecto, sí. El sonómetro es el que nos ayuda a medir la audición de los trabajadores, en este caso cuando están expuestos siempre a este tipo de factor como el ruido, provocando una alteración a nivel de los decibeles normales del mismo. Déjenme intentar. Ya, entonces, partiendo desde ese punto de vista y teniendo conocimiento de que el, el oído está expuesto a una serie de cambios, más que todo provocados por los ruidos intensos. ¿Ustedes si han ido a una discoteca o han estado en alguna fiesta o en algún compromiso donde hay una elevación, en este caso de, de la música, vamos a decir, porque estamos hablando con un compromiso, y automáticamente provoca un ruido, ¿no es cierto? Eso y los decibeles normales del oído se ven alterados, porque una vez que salimos del evento, tenemos como una calma en el oído, pero igual nos queda como un zumbido, ¿no? Esos son efectos característicos por la alteración de este ruido al oído humano. Ahora, nos podemos imaginar aquellos trabajadores que están constantemente laborando en una área donde el ruido es latente, donde es a diario y bueno, y a eso le podemos sumar los tiempos a la exposición de este ruido a la que está sometido en este caso el trabajador.
Entonces, hay que tener muy en cuenta y tratar de verificar cuando hagamos algún análisis o alguna investigación sobre estos agentes físicos como el ruido que están afectando el oído humano. ¿Cuáles son aquellas consecuencias que puede provocar esta alteración de ruido o el ruido provocando una elevación de los decibeles normales de la persona? Eh, bueno, podemos observar que puede haber una alteración a nivel del tímpano, a nivel de esos elementos muy pequeños. No me permite, tengo problemas con mi computadora. No sé si es el internet. Bueno, parece que no me va a permitir. Como que no está programada esta computadora para esta hora. Pero bueno, ahí vamos a darle. A ver, de acuerdo a lo que ustedes han investigado, ¿qué me pueden decir en cuanto a este agente físico que está provocando alteración a nivel del oído? ¿Qué más pudieron investigar ustedes? Buenas tardes. Ya, en lo que, en lo que fue mi investigación, el ruido a nivel auditivo provoca hipoacusia, provoca un efecto enmascarador y a nivel saliendo de la parte de las alteraciones auditivas, provoca aumento de la presión sanguínea y por ejemplo y también lo que es ¿cómo se dice? Eh, desequilibrio. Desequilibrio y Ya, también aumenta lo que es desequilibrio y de eso que me acuerdo, ¿no? Pero así afecta todo el sistema a nivel motor, también por ejemplo puede causar dolores musculares. ya, perfecto. Bueno, de acuerdo a esas alteraciones patológicas a las cuales usted se está refiriendo, sí, este efecto del ruido provoca una serie de signos y síntomas a la cual pues el trabajador se ve expuesto. Y bueno, pues ¿qué vamos a decir? El trabajo, la función en este caso de la unidad de seguridad, ¿cuál sería? ¿Qué harían ustedes como jefe de áreas, en este caso del área de seguridad, o como un técnico de seguridad? Se puede realizar Hay el reemplazo por ejemplo, si son máquinas muy ruidosas, cambiarlas por unas más modernas, puede ser, porque las que hacen mucho ruido son, por lo general, son antiguas, ¿no? Dependiendo del marco que tenga la empresa. También la reducción de la transmisión de, ¿cómo se dice?, sonora. Ya, Mi investigación sale que eso lo pueden hacer a través de los sólidos. En realidad, no sé cómo es a través de los sólidos, pero decía eso, reducción sonora a través de sólidos. Y también usar cabinas para que no usar cabinas, o sea, como que dice, insertar las máquinas, las que se pueden hacer, los proveedores que están en la parte de afuera, pero sí también usar unas cabinas que no proyecten tanto el ruido. claro, también está el uso bien. de protección personal y en el caso de que existan máquinas que produzcan ruidos y estén bien unidas, se puede hacer el separamiento de las mismas. Y también unas máquinas tienen
una protección que permite de que, por ejemplo, de que si está haciendo ruido, el ruido no dé directamente con el trabajador, sino sería como que unas pantallas. Sí, te estaba escuchando, que estaba intentando conectarme. Sí, continúa. Y eso. ¿Y eso? No, es que sí le mencioné el uso de protección personal, le mencioné la separación de la separación de máquinas, que sería como que el hecho de acomodar el ambiente así donde se está desarrollando el trabajo, y la utilización de protección para las máquinas, pero en sí que son como que pantallas que permiten, que no dejan que el ruido esté en contacto directo con el trabajador, a pesar de que esté trabajando ahí con esa dicha máquina. Perfecto, sí, pero previo a eso nos manejamos en base a a un tema investigativo, ¿no? De una exploración, una valoración para ver cuáles son las medidas o plan en este caso, de corrección o prevención que siempre se aplica cuando se presentan este tipo de eventos. No podemos dejar a un lado ese nivel de investigación que nosotros debemos realizar, porque sabemos que si realizamos una buena evaluación, una buena valoración, seguramente vamos a aplicar un plan de prevención y protección de manera adecuada. Porque si no hacemos una buena valoración pues, o investigación en este caso, seguramente no, va a fracasar todo lo que vamos a aplicar. Entonces, en ese sentido hay que tener mucho cuidado. Siempre el área de ustedes de seguridad va a estar trabajando con el área de salud ocupacional. Es una afinidad que tiene que haber entre ambos lados, porque ustedes van a requerir de los servicios de este profesional de salud ocupacional, y a su vez el de salud ocupacional también va a requerir algún servicio que dependa de ustedes en este caso y que pueda ser de gran ayuda. Entonces, en estas situaciones, pues, debemos entender que los agentes físicos que se producen dentro de la parte laboral están latentes. Vemos a diario que aparecen cualquier tipo de factor, que puede ser por el ruido, puede ser una vibración, puede ser el aumento o la falta de iluminación, puede ser en una parte laboral donde se utilicen radiaciones ionizantes y no ionizantes. Todo eso va a provocar este efecto dentro del organismo para lo que son estos agentes físicos, ¿no es cierto? Bueno, voy a proyectarle la diapositiva. Voy a salir de la cámara porque parece que se me descompensa un poco la proyección. Ya. Y aquí tenemos. Ya, chicos, como dijo Celita, pues esta es la clasificación de los agentes o riesgos físicos, como el ruido, la iluminación, la carga térmica, las radiaciones no ionizantes y las radiaciones ionizantes. Entonces, podemos hablar de cada uno de ellos. Estamos hablando exclusivamente del ruido. Entonces, para hablar del ruido específicamente, tenemos que hablar del órgano o en este caso del sistema que está siendo afectado por el ruido. Prácticamente llegamos a una determinación que es el oído, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que saber la constitución anatómica normal del oído. El oído pues tiene un oído externo, un oído medio y un oído interno. Seguramente pues ya por lógica debemos saber que cuando los decibeles normales del ruido que puede percibir una persona llegan a exceso, a más allá de los 120 y 150 decibeles, estamos frente a un efecto agresivo, en este caso, hasta a través del oído de la persona, provocando patologías o enfermedades que incluso pueden conllevar a tener una hipoacusia demasiado aguda o una pérdida, en este caso, de la audición.
que sería lo más grave que le puede ocurrir a una persona cuando entra en estos procesos de afectación por el ruido. La iluminación es otro de los agentes físicos que está para la observación y para el estudio. ¿Por qué la iluminación? ¿En qué afectaría la iluminación a un trabajador o a una persona? La visión. La iluminación es básica porque para desempeñar un trabajo necesitamos un lugar bien iluminado dependiendo del tipo de trabajo que hagamos, porque si no, también por la iluminación puede conllevarse accidentes. Ya. Hablamos específicamente que si hay un aumento de iluminación, ustedes sí sabían que el exceso de iluminación provoca radiaciones al organismo, en este caso afecta a la persona. Por eso es que estadísticamente se habla a nivel mundial de que entre menos iluminación tengas para tu trabajo, es mucho mejor para lo que es la afectación que pueda suscitarse dentro de lo que es la piel de la persona. Pero en cambio, en contraparte, podríamos decir que la falta de iluminación te va a perjudicar la vista, porque vas a hacer un esfuerzo más allá de lo normal para poder realizar tus actividades. Vamos a decir que es una actividad en la cual ustedes están realizando un transcrito o están dándole lectura a algo, bueno, o simplemente aquellas personas que se dedican a diario a la parte administrativa, donde están frente a un monitor y que requieren también de iluminación. Entonces, hay efectos contradictorios en este caso, ¿no? Porque hasta donde se puede determinar que científicamente se ha llegado a deducir que la iluminación, el exceso de iluminación provoca afectaciones de fotosíntesis a nivel de las capas celulares de la piel de una persona, conllevando con ello también a diferentes tipos de problemas que conllevan estas alteraciones de la piel y que provocan pues a la larga enfermedades no deseadas, porque a veces nosotros podemos estar exponiéndonos constantemente a mucha iluminación, por decirle. Si estamos en el día, bueno, y si tenemos una buena observación a lo que estamos realizando, tratar de estar en el menos tiempo posible con una iluminación, porque eso nos va a provocar efectos secundarios. Que son muy pocos los efectos secundarios y que se pueden ver a largo plazo, también hay que tratar de considerar ese tipo de situación, porque a la larga ustedes van a decir, no, pues si yo he estado tantos años frente a la iluminación, aquí estoy y no tengo nada, pero en cambio puede ser coadyuvante este tipo de factor a uno que de pronto esté presentando a través de alguna alteración genética que tenga la persona y que ese sea también un factor que ayude al proceso degenerativo de estas células que protegen la piel. La carga térmica, bueno, la carga térmica hablamos de aquella temperatura natural o artificial, como por ejemplo el sol, que es una iluminación artificial, en el cual pues nosotros las personas recibimos esos rayos solares caniculares que nos caen a nuestra piel y que en algunos es más notoria. ¿Por qué ustedes, no sé si se han hecho la pregunta del por qué a las personas de tez o de raza negra no les afecta mucho el sol? ¿Quién me podría decir eso? ¿Y por qué a las personas de tez blanca sí les afecta mucho el sol? ¿Saben? Magíster, en realidad yo no sé,
Yo no sé, por mi parte no lo sé, pero yo sí he escuchado, bueno, sé que hasta la iluminación artificial, las luces, lo que tenemos en casa o las luces de cine, las luces de mall o las personas que trabajan en la televisión, que están proyectadas por muchas luces y cámaras y bueno, y todo eso, esas personas deben utilizar protector solar, incluso hasta nosotros mismos en la vida diaria, porque dicen que esas luces también emiten esa radiación como, no al gran efecto del sol, pero sí afecta. Como usted dice, en un largo tiempo, quizás a corto tiempo no se ve, pero en un largo tiempo sí. Sí, yo lo digo con base, yo investigué después de una conversación que tuve con un extranjero, el cual había realizado un análisis en esta situación y bueno, estadísticamente sí, revisé y efectivamente la iluminación, el exceso de iluminación que nosotros tenemos a diario, puede ser en la oficina, puede ser en nuestras casas, puede ser en nuestro trabajo, donde sea, esa iluminación es como que estuviéramos recibiendo rayos ultravioletas, pero estos son artificiales. En cambio que cuando recibimos los rayos ultravioletas del sol, nos provoca un efecto agresivo de quemadura, incluso hasta de primer grado, en caso de, dependiendo del tipo de exposición a la que estemos frente al sol. Y con ello, pues, nosotros ya, ustedes ya conocen de que existen este tipo de problemas. Y la pregunta mía es, ¿por qué se presentan más? Porque yo creo que ustedes se han de haber dado cuenta, ¿no? Más o menos relacionemos a las personas que vienen de la sierra, más que todo, esos paisanitos ya de tez muy blanca y que llegan y en cuestiones de una hora, media hora, ya al momento que ya se les enrojece la piel. Entonces, hay una característica que los diferencia tanto a la raza negra como a la raza blanca. Ya, si no saben, chicos, les voy a comentar. Esta diferencia se da en lo que es hay una sustancia que está protegiendo la piel de todos nosotros las personas, que se llama melanina. Esa sustancia de la melanina es prácticamente, está en las personas de tez negra, tienen una abundancia melanina en su piel. Y la persona de tez blanca, la melanina es muy poca. Entonces, ahí la diferencia de protección. Por eso es que cuando ustedes ven a una persona de tez negra exponerse mucho al sol, bueno, lo que le puede causar es irritación, calor, molestia, normalmente porque es un ser humano también, ¿no? Y todos nosotros, pues, cuando nos exponemos por mucho tiempo al sol, pues, ya nos da una sofocación y enseguida, pues, hacemos de buscar la sombra. Entonces, esa es la diferencia que hay entre estas dos razas por el efecto de la sustancia, la melanina, que prácticamente está protegiendo la piel de estas personas. Tenemos también las radiaciones no ionizantes y las radiaciones ionizantes. A ver, Jorge, ¿cuáles son aquellas radiaciones ionizantes? Deme un ejemplo. Bueno, las radiaciones ionizantes tenemos sobre los rayos X cuando se trabaja cuando se saca en los laboratorios, cuando una persona se va a sacar una radiografía, ahí se aplica esto que hace un efecto a los médicos que están trabajando en ese laboratorio. Y eso causa cataratas. Claro, en el primero no se nota la diferencia, pero a lo largo se afecta lo que es a la persona. Ya, perfecto. Tenemos ese tipo de radiaciones que se encuentran en los rayos X, se encuentran
en unos equipos de magnetos, se encuentran también en las tomografías, se encuentran también en esas resonancias magnéticas donde emite una radiación que es muy sensible al soporte, en este caso, de un paciente. Ya. ¿Y cuáles son aquellas radiaciones ionizantes, Juan Diego? ¿Cuál? ¿Las ionizantes? Sí, las ionizantes. En lo que yo investigué, no, las no ionizantes, las no ionizantes. Ah, no ionizantes. En lo que yo investigué, las no ionizantes son rayos ultravioleta, como ejemplo, creo que al momento de soldar es lo que las personas que sueldan esas luces son radiaciones no ionizantes. Y también, si mal no me acuerdo, las lámparas fluorescentes también liberan esa radiación no ionizante. Esto lo que hace es dañar la piel, enrojecimiento en la piel, puede causar lesiones a los ojos, y esto afecta a la salud. Ya. Un ejemplo de alguna radiación no ionizante natural. No sé si eso estaba bien, por favor, profesor, sáqueme de duda, pero creo que radiación no ionizante también es generada por el sol, o sea, la luz del sol. Sí, la radiación, uno de los ejemplos claros de radiación no ionizante es justamente la parte natural que yo les solicitaba, sí, el sol. El sol emite radiaciones no ionizantes que también va a afectar en este caso la piel de la persona. Y hemos visto muchos casos que por exceso de exposición a estas radiaciones, la persona puede conllevar a tener un cáncer, ¿no? Que sería algo fatal para ellos y bueno, son enfermedades catastróficas que a la larga pues ya provoca mucho malestar dentro de la persona y también del seno familiar. A ver, aquellos riesgos físicos en bajas temperaturas, ¿como cuáles? Eso es cuando trabajan en frío. ¿Ya? Lo de bajas temperaturas, trabajos en frío, por ejemplo, las cámaras de frío que hay en algunas empresas, por ejemplo, las atuneras, por ejemplo. Ya, perfecto, sí. Tenemos diversidad, ¿no? de áreas donde se trabaja con baja temperatura, por ejemplo, en las embarcaciones donde almacenan el pescado, también trabaja con bajas temperaturas y que, bueno, hay personas que están propensas a tener este tipo de afectaciones por bajas temperaturas, como por ejemplo, ¿cuál sería alguna afectación por baja temperatura? Bueno, pero baja temperatura llega a las consecuencias que le den una hipotermia. Exacto, una hipotermia. Esta hipotermia, pues, a la larga provoca una limitación en las actividades de cualquier persona. Entonces, siendo así, pues, estos estudios a nivel de estos agentes físicos, la importancia que tienen ellos, reviste mucho para el estudio, el análisis de nosotros, en este caso de ustedes. Y aquellas vibraciones, algún ejemplo de agentes de vibración, como cuáles. Para las vibraciones hay por ejemplo en la carpintería máquinas que se vibra, o también la vibración se encuentra en el transporte, así como que en el transporte sí está en mínimas cantidades porque sí hay vibración, pero hay vibraciones por ejemplo en esos de máquinas de carga, eso también hay vibraciones. Yo más le estoy entendiendo a la gallina que me está cacareando ahí, no sé qué me quiere decir la gallina. Ujú.
Póngale un bozal a esa gallina para que no agarre relajo. Más que todo cuando está en la hora de conmigo. Ya. Sí, efectivamente, hay algunos tipos de ejemplos que podemos citar en las relaciones, por decirles, aquellos equipos o maquinarias ya obsoletas donde la vibración es de manera excesiva. Aquellos camiones en los cuales nos cita Celita, pues eso ya sería en un traslado de caminos irregulares que se puedan dar. Aquellos taladros que se utilizan también para el rompimiento o la construcción o la destrucción, en este caso sería de las aceras. Entonces, hay muchos factores que lo podemos citar como ejemplo y que van a terminar en estas alteraciones por vibración. ¿Qué afecta la vibración al ser humano? ¿O cómo afectaría? ¿Cuáles son aquellos órganos que se ven afectados por una vibración? En realidad, Magíster, puede afectar todo el cuerpo porque las vibraciones pueden producir o producen, mejor dicho, dolores de cabeza, problemas de ¿Por qué? equilibrio, porque al momento de que está vibrando, o sea, con la máquina, con el martillo neumático o con un montacarga, eso está en constante movimiento y en vibración. Y a lo que se baja, como que uno como que le tambalea el cuerpo, como que se marea. Ya. ¿Cuál Y es ese efecto biológico que te puede provocar como usted citó, una cefalea, un dolor de cabeza, malestar en el cuerpo? ¿Cuál es ese efecto fisiológico? ¿Me podrían decir ustedes? efecto fisiológico. Sí, o sea, lo que usted me está hablando es prácticamente el síntoma, ¿no? El Ya. síntoma que lo transmite, en este caso el trabajador, a la cual de pronto ustedes breve a un análisis determinaron que sí, a través de una entrevista o una encuesta, se dieron cuenta que la mayoría de los trabajadores terminaba sus labores con este tipo de alteraciones, con estos tipos de síntomas. Pero mi pregunta es, ¿qué efecto fisiológico si hace que le duele la cabeza? Es verdad que Eh, el factor es la vibración, sí, pero ¿cuál es ajá. el efecto fisiológico orgánico? Puede ser la dilatación de las arterias craneales, ¿no? O no sé, o la inflamación de los Ya, vasos sanguíneos, porque eso me dijeron una vez a mí, porque estaba presentando muchos dolores de cabeza, o sea que la inflamación de los vasos sanguíneos al momento de liberarse produce mucho dolor de cabeza. ya. A ver, escúcheme. Si hay alguien que me puede decir eso, si no, yo lo digo. Magíter, ¿será porque hay una estimulación en el oído, en el laberinto del oído, y esto produce que la persona tienda a marearse, incluso hasta vomitarse, pues? O sea, interviene en lo que es el desequilibrio. Ya, sí, perfecto. Es una de las causas. Hay muchas causas. Si nosotros, por eso que siempre cuando yo entablo una comunicación o una conversación o un diálogo con estudiantes, trato de incluir la parte básica. ¿Cuál es la parte básica para que ustedes puedan entender muchas cosas como la que yo estoy preguntando? Es la anatomía y la fisiología del cuerpo humano. Si ustedes no saben mucho de anatomía y fisiología del cuerpo humano, se les va a hacer muy complicado poder entender, poder asimilar estos efectos provocados por una vibración o cualquier tipo de riesgo o factor de riesgo que se presente en el trabajador. Bueno, ¿por qué las vibraciones? Sí, una de las causas, lo que dijo Carlos, tiene su lógica. La vibración te provoca un movimiento de oscilación más allá de lo normal a nivel del oído y también es producto del ruido, pues. Aquí se suma el agente de ruido y el agente de vibración. Entonces, sumados los dos, seguramente van a afectar de por sí al oído. Esa es una de las causas. Otra de las causas
El movimiento de vibración a la que es ejercido el cuerpo humano provoca un movimiento también oscilatorio para diferentes direcciones de lo que es el cerebro. Ustedes han visto una gelatina. Sí. Cuando ustedes la gelatina la ponen en un recipiente, la sacan de un recipiente a otro, la gelatina tiene un movimiento oscilatorio leve. Sí, ese movimiento oscilatorio es comparado con el movimiento del cerebro. El cerebro, es decir, el sistema nervioso central, déjenme ver si les pongo la cámara para que me puedan entender algo a través de gestos de pronto. Ya. Les decía que la parte cerebral, sí, es como ver, es como ustedes analizar ese movimiento oscilatorio cuando hacen cambio de un recipiente a otro de una gelatina. Claro, la gelatina ya realizada, pues, ¿no? Entonces, ese movimiento oscilatorio se los compara, se lo relaciona siempre con aquel movimiento oscilatorio que se provoca en el cerebro. A veces por caídas, a veces por golpes. Ustedes han observado esos deportes los deportes de impacto y de contacto. Esos deportes son aquellos a los cuales siempre este tipo de deportista va a tener alteraciones a nivel de su sistema nervioso central en el futuro, porque ese movimiento de oscilación en el cerebro no es normal. Sí, nosotros, cuando ustedes nomás hagan una estimación y un ejemplo claro es cuando ustedes de pronto en su juventud o ahora han recibido un golpe en la cabeza. Cuando se recibe un golpe en la cabeza, automáticamente estamos hablando que esa oscilación del cerebro comienza a activarse más allá de lo normal. Partiendo desde el punto de vista también y teniendo en cuenta que el cerebro está protegido por una capa que se llama las meninges. Esa meninge que prácticamente son las que protegen al cerebro de cualquier tipo de efecto agresivo, interno o externo, hacen que a través de este movimiento oscilatorio provoquen una irritación en ellas, ¿no? A veces, bueno, puedo hablar de irritación, más no de inflamación, porque cuando hablo ya de inflamación ya es casos ya más severos. Pero eso es una de los causales directos para que estas personas tengan ese tipo de sintomatología, es decir, las cefaleas. Y orgánicamente también afecta al sistema circulatorio, como lo dijo Jennifer. El sistema circulatorio conlleva a que el exceso de movimiento en todo nuestro cuerpo se active también el sistema circulatorio y por ende pues va a provocar una excesiva vasodilatación que puede conllevar también a una cefalea en estos casos. Bueno chicos, vamos a continuar. Aquí tenemos aquellas enfermedades causadas por el ruido y la vibración. Observen el gráfico. Bueno, la persona en un diseño, como habemos personas a nivel mundial, entonces en un diseño de todo el mundo, porque en todos lados encontramos nosotros ruidos, y esos ruidos pues que no son percibibles al oído humano, hace que nos provoque algunos tipos de alteraciones. Nos puede provocar incluso el malestar ese de inestabilidad que altera la conciencia y el comportamiento y la actitud de una persona al exceso de ruido. Entonces, hablamos aquí con propiedad. Tenemos que de las enfermedades provocadas por el ruido, las cardiovasculares, se pueden producir debido al aumento de presión arterial como consecuencia de una exposición a un nivel de ruido de 85 a 90 decibeles por minuto. Sí. Esto lo podemos percibir en aquellas, yo les decía, en aquellas áreas donde estamos prácticamente encerrados, como por ejemplo una discoteca, a la cual pues el exceso, el ruido mismo hace que nos provoque esa alteración
vascular en nuestro cuerpo. El estrés. El ruido afecta a todo el sistema fisiológico, impidiendo que las sustancias como la adrenalina vuelvan a sus niveles normales después de la exposición al ruido. En ciertas personas, más que todo en aquellas personas que no están acostumbradas al ruido, provoca mucho estrés el mismo, ¿no? Y más aún en las personas, los adultos mayores, donde, bueno, podríamos decir que un alto índice de estas personas adultas mayores iban a tener una alteración, porque se vuelven muy sensibles y en ellos pues solamente que esta persona adulta mayor tenga algún problema de audición y que no escuche bien el ruido y a ella o a él le parezca normal cualquier ruido. La depresión, los síntomas depresivos pueden aparecer si la persona está expuesta por la noche durante más de 24 horas a un nivel de ruido de 50 a 55 decibeles. Sí sabemos pues que un ruido lo que te provoca a ti te puede provocar un insomnio, sí, y ese insomnio pues conlleva a muchas situaciones, como por ejemplo, ¿qué puede provocar, qué síntomas o signos puede provocar un insomnio en una persona provocada por un ruido? A ver, ¿quién está aquí? Cualquiera de ustedes. La falta de descanso puede provocar dolores de cabeza y estrés. Ya. Qué signos podría aparecer en esta persona? Está bien lo que me dices, Natalie, pero los signos. Pregunto, una persona estresada con depresión, sabemos que los síntomas es fatiga, cansancio, cambio de actitud, de comportamiento y muchas cosas más que pueden aparecer. Pero, ¿cuáles Los serían signos de los una signos? persona que no ha dormido bien, somnolencia, Los cansancio. ya, decaimiento, ojeras y muchas cosas, ¿no? Yo les pregunto por qué los signos, cuáles son los signos y cuáles son los síntomas, porque yo creo que ustedes entienden sobremanera qué es un signo y qué es un síntoma. Y lo que tienen que hacer nomás es por lógica sacar a deducir lo que son los signos en una persona estresada. Porque una persona estresada, vamos a decir, cualquiera de ustedes ve a sus padres o en ustedes mismos, se miran en un espejo, están estresados, cansados, no van a estar con ese ánimo reluciente que normalmente uno lo tiene cuando se levanta o cuando descansa. Entonces, hay situaciones que se dan y que se presentan cuando hay una patología en la persona, como el estrés. Ya, las perturbaciones del sueño provoca insomnio, dificultades para dormir, despertarse frecuentemente por la noche o levantarse muy temprano. Eso normalmente provoca este tipo de situaciones como el ruido, ¿no? ¿Quién puede dormir con un ruido? Bueno, algunos me han de decir, yo para dormir tengo que poner música, si no, no duermo. Algunos han de decir, es lógico. Pero hay otros que la mayoría pues va a decir, no, pues yo con bulla no puedo descansar, no puedo dormir. Y al no poder dormir pues ya se va acumulando un poco de situaciones adversas al bienestar de toda persona. La pérdida auditiva. El efecto perjudicial más grave puede ser desde el daño auditivo de 90 decibeles, sí, durante 8 horas, hasta la pérdida auditiva irreversible de 180 decibeles. Estos son valores que se los maneja eh, eh, por, por índices estadísticos, por cuadros estadísticos, a las cuales se llega a determinar que una persona normalmente puede recibir de 75 a 85 decibeles por minuto, pero cuando ya pasan estos decibeles, pues ya va a haber complicación. Entonces, hay una de las connotaciones más para de pronto que ustedes puedan tener algún proceso o algún proyecto de investigación a la cual pues puedan incluir este factor como el ruido, como un efecto secundario
para la salud de la persona. Tenemos otros tipos de enfermedades en el ruido, como el acusteno, que es la sensación de zumbido en los oídos. Esta percepción de sonido se produce en ausencia de un estímulo sonoro externo. Como observamos en la gráfica, las famosas, bueno, hay ciertos medios que provocan o factores que provocan ruido. Tenemos la ambulancia, tenemos la sirena también del cuerpo de bomberos, aquellas personas que andan con megáfonos en la calle, aquellas personas que hacen el uso indiscriminado del pito, aquellas personas que tienen el sonido muy alto en cuanto al volumen de sus equipos. Bueno, la persona que taladra, que trabaja en base a este tipo de actividades y que conlleva a tener un ruido excesivo dentro de la persona y provocando este tipo de sensación de zumbidos. Los problemas de comunicación es un efecto del ruido gradual y progresivo, no se detecta hasta que resulte incapacitante, genera aislamiento y conflictos interpersonales. Normalmente cuando estamos en una reunión o cuando nosotros nos queremos concentrar en algo, el ruido va a perturbar. Sí, ustedes que están recibiendo ahora la clase, seguramente pueden tener, bueno, los que tienen familia o los que tienen niños, o simplemente personas que ajenas a lo que ustedes están recibiendo, en ese tipo de distracción que provoca el ruido o una conversación, hace que no estén totalmente concentrados, ¿no? Esto se llama problemas de comunicación. Y los daños al sistema nervioso se ha detectado cuando se combinan ruidos con agentes industriales como metales pesados o disolventes, o medicamentos como antibióticos o quimioterápicos, que también te provoca afectaciones a nivel del sistema nervioso, más que todo el sistema nervioso periférico, que es el que se ve más afectado en estos casos. La socioacusia, que es la pérdida auditiva de origen no laboral, es decir, que la ocasionan electrodomésticos, la música a todo volumen. Esa es la socioacusia, es decir, aquellas elevados sonidos que uno percibe cuando está fuera de su trabajo y que a la larga te va a provocar este tipo de patología. El bajo rendimiento laboral se registra si las tareas son complicadas o múltiples, si hay ruidos intermitentes en ambientes ruidosos, la concentración y la cooperación entre colegas disminuye. Esa concentración que ustedes deben de tener cuando están recibiendo una clase y que les refería en cuanto a la distracción o el ruido que hay en el entorno, entonces no los deja concentrar. Eso es algo normal, ¿no es cierto? Por eso es que tienen que estar totalmente concentrado en lo que están percibiendo, como en el caso de Celita, que tiene los cantantes por ahí que le cantan cada 15 minutos. Bueno, aquí tenemos otro tipo de enfermedad provocada por la iluminación. Antes hablábamos que el exceso de iluminación te provoca alteraciones a nivel corporal y que la falta de iluminación también te va a proveer de problemas a nivel de la visión. Entonces, es malo si es mucho y es malo si es poco también. Hay diversidades de criterios a las cuales pues, se debe mantener siempre un régimen estandarizado en que no sea ni más ni menos, todo a la medida de lo posible y evitar situaciones que de pronto uno las puede cometer o las está cometiendo y en las que no son necesarias, como por decirle aquellas labores que uno desarrolla, más que todo ahora que estamos en este sistema virtual. Esas situaciones se pueden dar porque cuando nosotros estamos en un ambiente cerrado, necesitamos de iluminación, pero nos podemos acomodar a un ambiente donde, claro, que ya la noche ya inevitablemente tenemos que encender la luz.
pero a partir de la mañana tenemos que tener ese tipo de precaución, ¿no? Entonces, ¿qué nos provoca el exceso de iluminación? Trastornos oculares, dolor e inflamación en los párpados, fatiga visual, pesadez, lagrimeo, enrojecimiento, irritación y una visión alterada. Provoca también las cefaleas, que son normalmente los dolores de cabeza, y la fatiga, que, bueno, yo les decía qué tipo de... El estrés te provoca una fatiga, pero ¿cuáles son los signos? Tú ves descaimiento en la persona, un desgano, y prácticamente estamos observando de que algo pasa con esa persona, ¿no es cierto? Chicos, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí? Ninguna. A ver, alguien que me lea, por favor. Las enfermedades relacionadas con el calor incluyen, enfermedades provocadas por el calor. Las enfermedades relacionadas con el calor incluyen golpe de calor, una enfermedad peligrosa para la vida en la cual la temperatura corporal puede subir por encima de los 106 grados Fahrenheit en minutos. Los síntomas incluyen piel seca, pulso rápido y fuerte, mareos, náusea y confusión. Si se ve alguno de estos signos, busque ayuda médica de inmediato. Ya, un ratito, Jennifer. Perdón, Natalie. El golpe de calor. Hablábamos hace poco al inicio de este tema que uno de los factores incidentes en esto es el sol, ¿no? Poniéndolo como ejemplo, porque si vamos a estar expuestos a una área cerrada donde no exista una buena ventilación, seguramente vamos a tener todos estos síntomas. Provoca una inestabilidad total. Además de eso, pues si hacemos la comparación de estos dos ejemplos, vamos a ver que en uno directamente nos va a afectar de manera agresiva y rápida, como es la exposición al sol por varios minutos. Y la otra, pues, que progresivamente nos va a provocar este tipo de alteraciones en nuestro cuerpo, como por ejemplo los mareos, la piel seca, el pulso rápido. ¿Por qué? Porque llegamos a una etapa donde el calor nos va a provocar una sudoración, es decir, una pérdida excesiva de líquidos de nuestro cuerpo, en la cual pues nos puede conllevar a una deshidratación. Esta deshidratación es que provoca todo este tipo de sintomatología, ¿no? Donde a veces nos exponemos al sol y creemos que estamos agarrando algo, o bueno, que vamos de turistas a la playa, puede ser, o a algún lugar X donde estamos en contacto de manera estas iluminaciones solares, donde a la larga va a afectar la piel. Aquí tenemos en la gráfica algunos síntomas. Vemos el dolor de cabeza, mareos, debilidad, somnolencia, hiperventilación. Tenemos orinar en poca cantidad. Claro que esto es un efecto prácticamente de la deshidratación. Ustedes se deshidraten y automáticamente no van a orinar en las cantidades que normalmente orinan. Hay una sequedad y un enrojecimiento de la piel provocado por una quemadura de primer grado. Ya una aceleración de los latidos del corazón es normal porque provoca una vasodilatación. Y todo esto pues provoca una serie de sintomatologías. Si hay una deshidratación excesiva, va a haber calambre seguramente y con ello una alteración en la salud. Continúa Natalie. Agotamiento por calor. Una enfermedad que puede ocurrir después de varios días expuesto a altas temperaturas y sin suficientes líquidos. Los síntomas incluyen sudoración profusa, respiración rápida y pulso rápido y débil. Si no recibe tratamiento, puede proceder al golpe de calor. El agotamiento normalmente por calor, aquellos deportistas que ustedes ven que están realizando una actividad deportiva en la que demanda la sudoración excesiva,
y por ende esa deshidratación a la que están expuestos. En algunos deportistas que hacen de esta actividad deportiva un esfuerzo, un sacrificio, pues muchos de ellos terminan con una rehidratación, es decir, la aplicación de un suero para podérselos hidratar internamente. Continúe. Calambres por calor, dolores o espasmos musculares que ocurren durante el ejercicio intenso. En general, pueden sufrirlos en el abdomen, los brazos o las piernas. Ya. Los calambres se dan por procesos de deshidratación, por falta de líquido en el cuerpo. Esa es una de las causas de los calambres. Otra de las causas de los calambres es por una alteración vascular a nivel de miembros inferiores más que todo, ¿no? Hay alguna serie de síntomas que lo podemos estar confundiendo. De pronto vamos a decir, me dio calambre porque no estoy hidratado lo suficiente. Pero en cambio no puede ser eso. Puede ser que esta persona tenga algún problema vascular en sus miembros inferiores y que por ende sea producto del calambre. Otra de las alteraciones que se ven presentes, otro de los factores que se ven presentes para que aparezcan estos calambres es alguna complicación a nivel del sistema nervioso periférico, como por ejemplo una ciática que esté comprimiendo el nervio ciático, y esto conlleva a que la persona tenga efectos como el calambre. Continúe. Erupciones cutáneas por calor, irritación de la piel por exceso de sudoración. Es más común en niños pequeños. Sí, normalmente, bueno, de manera general, ¿por qué? Los niños son más vulnerables. Sí, el adulto, la mielina del adulto está más fortalecida. En los niños recién está en proceso de maduración, de crecimiento, y eso hace que sea una parte, una parte de vulnerabilidad que tengan más los niños. Más que todo también en aquellas personas, en los adultos mayores, también ya se vuelven vulnerables porque la piel se hace muy delicada. Gracias, Natalie. A ver, radiaciones no ionizantes. Radiaciones no ionizantes. Las radiaciones no ionizantes son de baja energía, es decir, no son capaces de ionizar la materia con la que se interaccionan. Estas radiaciones pueden clasificarse en dos clases de grupos. Radiaciones electromagnéticas. A este grupo pertenecen las radiaciones generadas por las líneas de corriente eléctrica o por campos eléctricos estáticos. Otros ejemplos son las ondas de radiofrecuencia, utilizadas por las emisoras de radio, y las microondas utilizadas en electrodomésticos y en el área de las telecomunicaciones. Radiaciones ópticas. Pertenecen a este grupo los rayos infrarrojos, la luz visible, la radiación ultravioleta. Ya. De las dos radiaciones, esta es la menos agresiva para lo que es la salud de la persona. También reviste cuidado, porque si observamos aquí, tenemos a los rayos solares, tenemos también a aquellas radiaciones que se dan a través de los microondas, o de la luz, como antes hablamos, de la luz visible, y que, bueno, esas situaciones y esos factores nosotros los podemos sobrellevar, podemos tratar de evitar a exponernos mucho tiempo a este tipo de radiaciones no ionizantes. Con ello, pues, trataremos de ir aminorando ese tipo de consecuencias que puede provocar. Asimismo, en la parte laboral, podemos influir, intervenir en que se puedan prevenir este tipo de situaciones que a la larga provocan enfermedades muy, muy complicadas. Las enfermedades por vibración. Enfermedades causadas por vibraciones.
La transmisión de vibraciones al sistema mano-brazo puede dar una serie de trastornos neurovasculares, conocidos en conjunto como síndrome de vibración en mano-brazo y síndrome de dedo blanco, o enfermedad de Raynaud, caracterizada en sus etapas iniciales por un entumecimiento de los dedos, pérdida de sensación de control y porque los dedos se vuelven pálidos. En algunos casos, el síndrome de Dark se produce en cambio una inflamación y enrojecimiento de los dedos. Ya. Si ustedes observan el gráfico, es muy observativo de parte de nosotros de ver cómo está perjudicando la salud de estas personas. Si prácticamente no se toman las medidas correctivas del caso, seguramente esto va a terminar en una enfermedad profesional, que puede ser a corto plazo, ¿no es cierto? Pero si utilizamos las medidas de bioseguridad adecuadas, seguramente no la vamos a percibir por un tiempo rápido. Por ejemplo, en esta persona que está taladrando en el piso, ¿esto es algo inevitable o es algo que se puede evitar? ¿Qué harían ustedes ahí? ¿Se fueron a almorzar? ¿Qué harían en este caso ustedes con esta persona que está taladrando en el piso para evitar ese tipo de reacción secundaria a la que están sometidos estos pacientes? Tendría que cumplir la normativa, que no puede estar creo que solamente puede estar media hora haciendo ese trabajo y tomar un descanso. Ya. Deberían hacer turnos rotativos, ¿no? Una de las primeras condiciones a las... Exacto, la rotación en las labores. Hay un calzado de seguridad que sería como que un calzado antivibratorio, algo así. ¿Hay eso? Calzado antivibratorio. Sí, no, es que eso es un calzado que tiene una suela elástica que, algo así que no permite casi que la vibración de directamente. Bueno, ya voy a investigar eso porque para mí es nuevo. No dudo de usted, por si acaso. Para mí es nuevo. No, sí, cuando estuvimos realizando la investigación del proyecto, nos apareció esa información un calzado de seguridad que es un calzado con una suela elástica. Entonces por eso le digo que así. Es bueno saber. Magister, Sí. una de las situaciones que también se podría de repente, acotar en este tipo de situaciones es que la persona que trabaja en este tipo de labores, por ejemplo, se le dé a una persona que una contextura más corpulenta, más fuerte, que tenga los guantes de seguridad para que absorban un poco la vibración, porque según la imagen no tiene guantes. Eso, y como los turnos rotativos, como dice la compañera. Sí, bueno. Sí, hay una observación que ustedes deben de manera minuciosa cuando se encuentren frente a estos casos, pues tratar de identificar primero cuáles son los riesgos y de ahí pues aplicar aquel plan de prevención. Y bueno, dentro de los planes de prevención está la utilización del equipo de seguridad. Ese equipo de seguridad que debe de tener toda persona para cuando va a laborar, más que todo en este tipo de actividad donde demanda mucho sacrificio y esfuerzo. Perfecto. Bueno, chicos, esta era la clase de hoy, a la cual yo les había citado esta hora, ¿no? Espero no haber interrumpido, pero imagino que ustedes ya se les ve la cara que han almorzado. Están felices de la vida. Podrían soportar una hora más de clase. Podemos quedar hasta las 3, la hora normal que terminamos. ¿Quién no ha almorzado? Chicos, ¿quién de ustedes no ha almorzado?
¿Quién es yo? Jennifer. Jennifer Flores Cedeño. Jorge no ha almorzado tampoco. La niña Sánchez Olaya tampoco. Nuri se ha almorzado, ahorita que se ríe de toditos los que no han almorzado. Yo planifico mi día. Y ahí está. Esa es mujer valerosa. A las 12 me imagino, pero es que usted recibe la comida que usted no cocina, pues. Esa es la No, sí ventaja. cocino. De lunes a Sí, viernes pero trato de, lógico, a veces no me da el tiempo y tengo dónde comer, pues, pero me planifiqué. Celita no ha comido porque hasta que se come las uñas, pobrecita, tiene hambre. No, sí comí. ¿Sí comió? ¿Y lavó los platos? No, los dejó ahí hasta allá Eso mismo. sí, no. Ah, ya vi, sí, desde acá se ven que no lava los platos. Bueno, chicos, Carlos ya comió porque está que se ríe también. Ando con reserva para 2 días. Ah, chuzo, estás bien. Juan Diego también ya almorzó porque está ahí tranquilo. Bueno, bueno chicos, gracias primero por haber accedido a esta propuesta de parte de mí por situaciones laborales y personales. Tengo que desplazarme en el horario normal que tenía con ustedes a hacer otra actividad. Y bueno, pues esperemos que esta clase haya sido de su total agrado y nos estamos viendo el día martes, Dios mediante.